Hey, ¿qué tal? Yo soy David. Bienvenido al segmento del podcast Corazones Desnudos. Estoy muy contento porque este segmento está precisamente pensado para poder conversar con personas comunes que detrás de ellos tienen una historia que donde hay joyas y perlas de sabiduría, y a través de conversar, de platicar, vamos descubriendo esas joyas de inspiración. Estoy seguro y estoy convencido que cada persona detrás de ellos tienen en su historia joyas de sabiduría. Así que hoy tengo la oportunidad de conversar con mi amiga Gaby. Ella es de la Ciudad de México, ella es esposa, es mamá, es una fiel seguidora de Jesús, y a través de su vida, de su historia, que vamos a ir conociendo poco a poco, nos vamos a dar cuenta de la misión que Dios le ha puesto en su corazón, que es mostrar a Dios en lo simple, lo sencillo, en lo cotidiano de la humanidad. Así que vamos a conocer más acerca de su historia y espero que disfrutes esta conversación tanto como la he disfrutado yo. Así que, Gaby, bienvenida. Hola, hermano, bienvenido. Digo, bienvenida, bienvenida yo, muchas gracias. Gracias por Bueno, invitarme a gracias tu por la bienvenida espacio. también. Yo siempre con mis cosas, ¿verdad? Gracias por invitarme, estoy muy orgullosa, muy feliz, muy agradecida porque estoy en tu espacio. Es un espacio que a mí me inspira mucho, sobre todo a retomar una gran misión, que es la evangelización en las redes sociales y pues bueno, a darle, gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ti por el tiempo. Y sí, la verdad que estoy muy contento porque sé que va a salir una plática bastante profunda e interesante. ¿Por qué no, antes de iniciar con las preguntas que tengo preparado, por qué no nos hablas un poquito acerca de ti, lo que tú consideres que es relevante, que quieras compartirnos acerca de tu persona? ¿Quién dirías que es Gaby? Bueno, Gabriela es una mujer actual que trata de mostrar precisamente a Dios en las vivencias humanas. Es una persona que no se le olvida esta parte humana y que trata a toda costa de luchar porque la parte moral no sea lo que tenga de eje en nuestra vida, sino que sea Cristo y que Cristo nos ama, Wow. pues en todo el esplendor, ¿no?, de la palabra, nos ama con todo lo que somos, con nuestros defectos, claro, lo hemos mencionado, no quiere que estemos viviendo en el pecado, eso es obvio, pero sí hay un amor profundo y eso es lo que yo quiero mostrar, ¿no? Eso es Gabriela, que la persona que ves tú aquí en esta pantalla también lo puede hacer afuera. Y creo que es algo que se me da mucho, ¿no? Hay gente que me ha dicho: "Oye, tú lo que haces en las redes, cuando estás afuera eres igual", porque trato de mostrar que, bueno, sí, soy católica, creo en Dios, creo en los santos y todo lo que sea referente a la fe católica, a la Virgen María, pero también soy Gabriela que le gusta bailar, Gabriela que tiene debilidades, Gabriela que, pues, constantemente tiene defectos de carácter y me muestro en las redes como, una persona o una mujer en conversión constante. Nunca me doy por convertida, nunca me doy por, ya hecha y derecha, ni por santa. Siempre muestro esa parte, ¿no? Soy Gabriela, una mujer en conversión constante. Wow, qué súper profundo y qué increíble. Me encantó tu respuesta. La mayoría de personas siempre decimos, y me incluyo, muchas veces, no, pues ¿quién es? Ah, no, pues y muchos nos describimos quizás por nuestros títulos o nuestras profesiones o lo que sabemos, ¿verdad? Papá, esposo, licenciado, etcétera, etcétera. Pero me encantó la manera en la que abordaste tu presentación, porque sí, es eso, ¿no? Es dijiste, ¿no? Una mujer, una persona que busca y que está en constante conversión. Eh, o sea, no lo abordaste desde el punto de las etiquetas de, sabes, lo que has logrado o de quién eres, sino de cómo, qué es lo que
constantemente haces, ¿no? Como bien decíamos, tu misión. Y empezando con esto, tomando esto de lleno, ¿no? Esto que mencionas, ¿no? El ser genuinos cuando estamos evangelizando, cuando estamos hablando de Dios, pero al mismo tiempo esa misma personalidad, esa misma esencia en todas las demás áreas o disciplinas que hacemos, Ujú. mantenerlo, ¿no? Y creo que si entramos ya así profundo mientras estabas hablando, me suena mucho de cuánto, cuánto Dios ama. Quizá lo que voy a decir se va a poder escuchar de manera superficial como muy obvio, pero si Ujú. vamos más profundo, está bien profundo lo que voy a decir, vaya a ser la redundancia, pero ¿cuánto Dios ama al ser humano? ¿Cuánto Dios ama la humanidad? ¿Verdad? Sí. Eh, mm, no solamente por lo obvio que podríamos decir, bueno, sí, porque somos sus hijos, Ujú. pero si te pones a pensar, Jesús, Dios se encarnó y se hizo hombre. Ese Ujú. es parte del misterio de nuestra fe, es esencia de nuestra fe, creer que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, Ujú. ¿verdad? Y, y el hecho de que Dios ame la humanidad, aún con lo que representa, con la fragilidad humana, Ujú. eso, eso debería de hacernos explotar la cabeza, ¿no? Eh, O sea, el hecho de saber que por eso mismo Dios tiene tanta gracia y misericordia y paciencia con nosotros, más de lo que Ujú. nosotros mismos tenemos con nosotros. No sé si me explico. Sí, de hecho, uno de mis objetivos es justamente que todavía hoy en día hay gente que piensa, eh, claro, muy respetable las creencias de las demás personas, pero dentro de la fe católica todavía hay algunas cosas que no hemos podido lograr entender. En eso también me incluyo, que Ujú. es el entender cómo es que Jesús pudo ser tan humano, ¿no? Y tan Dios a la Wow. vez. Entonces, a veces había anteriormente creencias de que no era 100% Dios y otras creencias de que Ujú, no era 100% humano. Pero ujú, justamente el misterio, que a mí esta palabra a mí me encanta, el misterio, em, de cómo es la unión entre lo humano y lo divino en Jesús, es un misterio. Y es totalmente. algo que a lo mejor no vamos a poder abarcar ni vamos a poder entender 100%, pero está, ¿no? Y es tan vivo que puede entender nuestra realidad humana y puede entender también lo que nosotros no entendemos, ¿no? Que es la Mm, divinidad, ¿no? La Trinidad y todo esto que a veces es totalmente. tan complejo de hablar. Pero lo más importante es que Dios, a quien eligió, por ejemplo, de apóstoles en ese tiempo, con quienes se juntaba o se rodeaba, Mm, pues eran gente que era mal visto ahora el término decir 100% humana, ¿no? O mundana, ujú, como le sí. quieras llamar, ¿no? Ujú, Pero era justamente Jesús en quien se fijaba, ¿no? Porque mm, era, pues, la gente que más lo necesitaba. En este tiempo, como sociedad, yo no me atrevo a decir que exista gente que no necesite de Dios o que tenga un camino, ya casi para llegar a Dios, ¿no? A menos de que estés ujú. en el purgatorio, que ya estés Sí. ahí en la purificación. Pero yo creo que todos necesitamos de Dios y creo que todos hoy en día, y más en una sociedad tan compleja, necesitamos sentir diariamente que Dios nos ama, y eso es algo que se nos Mm, olvida. Dios ujú, te ama. Cuando uno se sabe o se siente amado por ujú, Dios, ya es mucho más fácil sobrellevar todo, incluso el pecado, ¿no? Decir: mm, "Dios mío, soy tan humana que a lo mejor hoy hice una acción muy mala, pero yo sé que tu amor es más grande y que me va a ayudar a salir adelante y wow. que voy a corregirme y que voy a salir de esta", ¿no?
porque a veces cuando se nos olvida que Dios nos ama, entonces gana esta parte humana, es decir, pues ¿para qué lo intento? A mí me ha pasado, Totalmente. supongo que a ti también, ¿no? Mil ¿Para qué lo veces. intento una vez más, no? O sea, Dios no me ama y te entra, pues yo creo que ese sentimiento que sintió Adán y Eva de vergüenza y decir, mejor no voy a misa, mejor ni oro, porque con qué presentación, ¿no? Voy a Mm, dar la cara ante Dios, pero justamente es el recordarnos día con día que no se nos debe olvidar que somos humanos mm. y como humanos tenemos que dejarnos guiar completamente por la gracia de Dios, que esta es otra de mis palabras favoritas, la gracia de Dios. Uno en sí mismo no puede, pero Dios sí lo puede todo. Amén, amén. No, está buenísimo eso que estás diciendo y me gustaría que profundizáramos en esta parte, porque fíjate, eh, em, m- o sea, muchas veces es eso, que Ujú, nosotros mismos ujú, nos ponemos quizás ciertas varas que mismo Dios no nos está poniendo ujú. en cierto sentido. Y lo explico de esta manera. Eh, él perfectamente, que Él nos creó como seres humanos, sabe nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. De hecho, hay un pasaje en Hebreos 4 que dice que podemos acercarnos confiadamente al trono porque tenemos a Jesús, que es el sumo sacerdote, que nos entiende. Dice, no tienen un sumo sacerdote que no los entienda, pues Él fue Ujú. como humano, ¿no? Pasó las mismas situaciones como ser humano, entonces Sí. por eso Él nos entiende. Entonces, podemos, esto nos debe de dar mucha paz y tranquilidad para nosotros Ujú. y también mucha paciencia para con los demás cuando a veces nos Sí. escandalizamos con las flaquezas de carácter moral con las otras personas, sabiendo que muchas veces, mm, o sea, a veces ponemos palabras que como si vinieran de Dios, pero más bien es nuestro propio señalamiento hacia otras personas, Ujú. pero él, Claro. lo voy a decir así. Em, Ayer estábamos haciendo la oración que hacemos al final del día con mis hijos. Mis hijos Ujú. están chiquitos, tienen 6 y 3 años. Entonces, ayer mi hijo estaba cansado y estaba llorando y no quería orar. Entonces me salió esta frase, le dije, porque él me dijo que no quería orar porque estaba cansado y que estaba llorando. Así me dijo, estoy llorando, no quiero orar. Y yo le dije, me salió esto de decirle, nosotros oramos contentos y tristes. Oramos con ganas y sin ganas. Oramos a veces cuando estamos así bien y cuando estamos enojados también oramos. Porque no importa cómo nos sintamos, podemos acercarnos a orar. Ujú. Y, y esa es parte de la experiencia que Ujú. poco a poco esta idea he ido asimilando más, ¿no? O sea, si yo un día me acerco sin ganas, si yo un día me acerco porque son muchas veces que me acerco sin ganas, Sí. son muchas veces que me acerco enojado a orar, Ujú. pero, ¿sabes? Dios no se intimida, no se enoja, no se pone así como que, no, no, no tendrías que enojarte. Es parte de la experiencia Sí. humana. Sí, claro, y no es como a veces lo pintan, ¿no? No, pues tú tienes que orar siempre feliz y como si no pasara nada y no te debes preocupar porque Dios lo soluciona todo. Y no, o sea, siempre tenemos diferentes emociones y experiencias. Cuando yo en un punto de mi vida estaba muy cansada de orar por la misma dinámica de familia y todo eso, el cansancio que tenía como mamá. Este, de verdad no me permitía orar, o sea, porque yo caía cansadísima. Y alguna vez lo hablé con un sacerdote y él me dijo: "Que tu oración sea persignarte, encomendar tu día a Dios, encomendar a tu familia, y aunque sea mínima una oración, que eso sea tu oración, pero que no se te olvide el hacerlo diario". Claro, esto era
por el cansancio tan extremo que yo traía, que Claro. pues todavía es lo que me decía, o sea, Dios no te exige 1 hora y 20 minutos orando, ¿no? Simplemente decir: "Dios mío, me persigno, estoy cansada, este, no puedo", contarle tus sentimientos a Dios y Ujú. encomendar tu día a tu familia y salir adelante, ¿no? Entonces, siempre es muy humano y nunca falta la persona que diga: "No, no, pues es que, este, tienes que orar, 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, abrir la Biblia, leerte un salmo, luego, o sea, meditar, Mm, hacer, la oración centrante y te sigues con, otro tipo de oración". O sea, no, porque al final yo creo que la misma dinámica la entiende Jesús, esta parte humana, el cansancio, la mm, molestia, el enojo, el llanto también, ¿no? Es una manera sí, de orar y el decirle a lo mejor a tu hijo o explicarle a los hijos, el llorar, el orar también es una manera de que tú le puedas entregar a Dios ese malestar y ese cansancio. Pero muchas veces como humanos queremos, siento yo, que mm, buscamos, y no está mal, pero a veces pensamos que la santidad es como que la tienes que tener aquí y la parte humana es como que: "Ay no, con esta no me junto porque esta me daña", ¿no? Y yo nada más quiero mm, esto, pero sí, justo lo decía el Papa Francisco, o sea, hay que amar bien la parte humana para mm, poder acceder a la santidad, porque si no, es como brincártela, o sea, y Jesús no se brincó claro, esta parte humana de la crucifixión, totalmente, ¿no? Jesús fue tan totalmente. humano que sintió, que se cansó, que lloró, o sea, muchas cosas, humanas que experimentó, conocidas y desconocidas, y accedió, ¿no? A Mm. también vivir una santidad plena. Pero sí es de repente muy complejo, ¿no? Todo ese asunto. No, y fíjate, o sea, de hecho, las tentaciones Jesús no escapó de las tentaciones. Jesús estuvo en el desierto, obviamente fue llevado, dice que por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y ahí obviamente el enemigo lo empezó a tentar, pero él no se escapó de esta parte humana. Él, pues realmente las tentaciones era eso, ¿no? O sea, Ujú, busca un atajo, ¿no? O sea, ujú, tienes hambre, pues oye, cómete las piedras, ¿no? ujú. O sea, podrían ser esos atajos que pudo haber tomado, pero él enfrentó estas aflicciones humanas, estas experiencias humanas, no se saltó. Entonces, Ujú. De y eso, hecho, ¿no? perdóname, es que aquí acabo de encontrar algo que te quería leer, perdón, perdón, perdón. Dale, 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 dale. Este, en alguna ocasión, es que me acuerdo justo por esto, ¿no? De la parte humana. Con las misioneras de la caridad había una religiosa que se acercó con Teresa de Calcuta, ¿no? Y Ujú, le dijo: "Madre, estoy muy cansada. No quiero, este, no puedo", ujú, ¿no? Y Madre Teresa de Calcuta le dijo: "Regrésate, ¿no? Regrésate a orar porque así no me sirves, no sirves para servir", ¿sabes? Son palabras fuertes, claro. pero era real, porque si tú no te regresas, Mm, aceptó la religiosa: "Me siento cansada", pero ujú, tú no te regresas a orar, entonces el cansancio, el enojo, la depresión, la alegría así, pues, ujú, desbordante, pueden llegarte a cometer imprudencias, llegar a que tú cometas imprudencias. Entonces, sí es bien importante regresar a esa parte, ¿no? Decir: "Bueno, siento esta parte humana y como ujú. la siento, necesito orar para yo poder salir y servir". Totalmente. Porque si no, lo puedo hacer de una manera bastante imprudente y nos ha pasado un buen de veces, ¿no? A todo el Mil mundo veces. nos ha pasado. Digo, Teresa, pues, era un poco de carácter fuerte, porque así lo nombran, pues, la película documental. Mm, Era muy humana, muy comprensiva, pero tenía el carácter fuerte, porque ella mm, sabía que si no servía
como Dios quería, echaba a perder la obra, echas a perder a lo mejor, pues a una persona que está muy mal. Y cuántas veces no hemos cometido por imprudencias nuestras el decir una mala palabra o hacer una mala acción, y eso repercute en el alma de la otra persona. Todo por no Totalmente. entregar esa parte humana a Dios, Ujú. ¿no? Sí. No, y como bien lo dices, o sea, realmente, o sea, rebota mucho también en lo que estábamos hablando de Jesús en las tentaciones del desierto, porque no es negar la parte humana, es reconocerla, es darte permiso de reconocer Ujú. tu situación humana y entonces regresar a Dios, ¿no? Se puede entender regresar a Dios, entregarle a Dios, rendirle a Dios, pero si no reconoces esa fragilidad humana, pues entonces, ¿qué vas a entregarle a Dios? Si tú piensas que tú puedes todo, que no tienes esa debilidad, que no estás luchando con una situación humana, porque tú dices, no, 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 no pasa nada, yo aquí yo lo puedo, pues estás negando una realidad humana que somos débiles y que todos tenemos un punto, todos tenemos un límite, todos tenemos un punto de quiebre. Algunos puede ser más visible que otros, pero todos tenemos un punto de quiebre donde nuestra fragilidad humana simplemente no puede más. Entonces, am, Jesús no renunció a su parte humana, sino que se sometió a la voluntad de Dios, pero reconoció esa experiencia humana, ¿no? Entonces, y como bien lo mencionas con Santa Teresa, ah, ¿qué partes humanas Ujú. Gaby ha tenido que reconocer que no puede y que tiene que regresar a Dios? ¿Cuáles dirías que son algunas partes humanas de tu historia en el caminar Yo de fe? creo que la imprudencia, Mm, porque es algo con lo que todavía sigo trabajando. ujú. Cuando era chica, mi abuela siempre decía que era muy curiosa y siempre, ya voy a empezar como Ángel Aguilar, ¿no? Mi abuela, no, decía que no, pero mi abuela decía que era muy curiosa y eso me llevaba a cometer imprudencias, Mm, porque muchas veces desde niña yo por querer buscar de más, ujú. cometía imprudencias y a la Ok, fecha me sigue pasando, ¿no? Eso es una de las cosas más difíciles. Creo que los pecados que yo he cometido han sido por imprudencia, ok. porque quiero hacer cosas Mm, que no he puesto en oración, ok. quiero hacer cosas que yo considero que van bien y por lo Ujú. emocional, porque digo: "Ay, no, es que estoy sintiendo mucha alegría y voy a hacer tal acción. Mm, Estoy sintiendo enamoramiento y voy a hacer tal acción. Estoy sintiendo tristeza y voy a hacer tal acción o enojo y hago pues una acción por imprudencia y la imprudencia hace que yo caiga en un pecado, ¿no? ujú. Todo por no, eh, pues como atender esa pues eso, ¿no? Yo he pedido mucho a Dios a lo largo del tiempo que me dé el don de la prudencia en Ok. todo, porque yo hasta al hablar digo cosas y siempre la riego, ¿no? O sea, a la fecha siempre, y creo que tú me has de conocer, o sea, pero Sí, es sí, por sí. imprudencia, porque yo creo que lo que digo va a estar genial y al final no es tan genial como yo pensaba, ¿no? Entonces, ¿Cómo se veía en tu siempre es mente, no? sí, es como que eso es lo que más he trabajado y que le pido a Ok. Dios. Claro que cuando uno le pide a Dios: "No, pues ayúdame a trabajar en tal cosa", pues sí se te vienen bastantitas pruebas, pues para trabajar justamente en esos defectos de carácter. Pero, pues en Wow. esos defectos de carácter es donde uno empieza a vivir, ¿no? Pues este camino a la santidad. Y yo creo que eso y la ira, que soy de repente muy iracunda, ¿no? Que una me lleva a la otra. Por la Ok. imprudencia, pues entonces ya empiezo a accionar de otra manera, ¿no? Si no me sale, ira. Si me sale y algo me sale mal, ira. Y entonces, pues Ok. empieza ahí una cadena de cosas que, pues, se desatan. Ujú. Wow, no, increíble. Y como dices, o sea,
increíble esta parte de reconocer, ¿sabes qué? Esta es parte de mi humanidad, ¿no? Ujú. Y no es, no que, o sea, lo increíble es que no te estás quedando, decimos, en una justificación, sino estás consciente y es algo que tú puedes entonces llevarle a Dios para rendirle y saber que necesitas la gracia, ¿no? Y eso es lo increíble, porque creo que al final de cuentas, ese es el camino a la santidad, ¿no? O sea, Ujú. no despegarte de tu humanidad, sino decir, esa es parte de mi humanidad y yo iría más profundo todavía. O sea, hay partes que, obviamente, como parte de nuestra humanidad, son cosas, algunas que son corregibles y los pecados o la parte que está unida al pecado, pero hay otras partes que son nuestros límites como seres humanos, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y parte de nuestros límites son, pues, es algo con lo que tenemos que convivir Sí. y nos va a tocar depender totalmente de la gracia de Dios para que no nos terminemos crucificando a nosotros mismos ni crucificando a los demás. Saber, ¿no? Dar esa gracia abundante de saber, hay cosas en las que esta persona va a poder cambiar, pero hay otras donde es su límite. O sea, pues me va a tocar mirarlo con misericordia, Sí. con gracia, perdonarlo. Digo, esto también se puede ver un chorro y se amplifica más en el matrimonio, ¿no? Ujú. Eh, donde, sabes, hay cosas que sí se hablan y se mejoran, pero hay otras cosas donde dices, ya, o sea, me toca entender que mi esposa, mi esposo, pues ese es su De límite hecho, humano. yo lo llamo mucho en cuestiones, en cualquier relación, este, como el proceso de las personas, ¿no? Mm, esto, o sea, yo cuando hice o llegué a hacer mis experiencias en doble A, no porque sea Ujú. alcohólica, sino porque, No, ya di la verdad. sí, la verdad sí. No, sabes, es una experiencia abierta, ¿no? Para Mm, todas las personas, pero justamente ahí te hablan mucho del solo por hoy, ¿no? Y justamente del depender todo, de la gracia de Dios, porque a veces hay personas que más o en mayor o menor medida pueden con ciertas cosas y otras en las que de plano no pueden, ¿no? Por ujú, ejemplo, en mi caso, pues yo soy una persona, eh, extremadamente reactiva, o sea, yo creo que yo tengo a mi perro Chubby, que es como un tipo pitbull, y me identifico mucho con él, ¿no? Porque soy tranquila y todo, y soy buena onda, sonriente, feliz y todo. Pero si me hacen enojar, la reacción es muy desproporcionada a la acción de la otra persona. Entonces, eso es como un límite, sí, y en el matrimonio se ve, y muchas veces, por ejemplo, mis hijas o mi esposo dicen: "Es que actuaste, pero te fuiste desproporcionado". Y entonces es al vivir el sí, solo por hoy, yo no puedo, Dios mío, con esta situación, pero tú ayúdame a corregirlo, ¿no? O mm, tú ayúdame a dejar de hacer esta acción, o no sé, tantas cosas que puedes estar viviendo, pero es depender 100% de la gracia de Dios. Pasa mm, también en cosas como más visibles, eh, mm, pecados más visibles o no sé, se me ocurre pornografía o ujú, alcoholismo, algo más visible, que hay gente que de verdad no puede y dice: ujú, "Dios mío, necesito una intervención de tu gracia, ¿no? De que tú me ayudes porque yo no puedo". Y creo que amén, todos tenemos esa situación, ¿no? Es muy humano reconocer que uno no puede solo y amén, que siempre necesitas de Dios, de la intervención de los santos, de la Virgen María, pues para que tú vayas diciendo, bueno, si tal santo pudo y yo me identifico con él y él pudo salir adelante, pues pedirle la intercesión, tomarlo de ejemplo y ver qué es lo que hizo él para salir de esta situación. Y amén, así, si las demás personas o la vivencia de las demás personas
tú estás viendo que ha funcionado, pues entonces seguir el ejemplo, ¿no? Ah, bueno, yo sigo esta parte, pues porque a mí me ayuda y veo que esta persona logró salir de esto, pues trato de seguir el camino em, y agarrarme mucho de la mano de Dios para salir adelante. Y así. Amén. Sí, y qué hermoso eso que estás mencionando, o sea, porque obviamente a veces, muchas veces es la idea quizás muy popular, muy general, que pues los santos son esas personas como súper escogidas que pues son la excepción a la regla y que pues son los súper saiyajines de la iglesia y que pues están súper lejanos a nosotros. Pero la realidad es que cuando te empapas, digo, tú sabes mucho más que yo acerca de la vida de los santos, pero poco a poco yo he empezado a leer un poco más de biografías y todo, y te das cuenta que son personas normales, algunos tuvieron algún pasado súper desastroso y otros Sí. sí, pero el común denominador que encuentro es que siempre reconocían su humanidad. Ninguno de ellos se daba como que el super tacazo aquí de que yo soy más o que, yo estoy bien cerca de Dios o que yo tengo estos talentos o dones, sino que reconocían su humanidad, se reconocían dependientes de la gracia de Dios y en lo cotidiano, en su diario vivir, buscaban o veían más bien, veían la presencia de Dios en todo. En todo, en todo, o sea, eh, por ejemplo, en cuestión de Santa Teresa de Ávila, Ujú, pues también era una mujer de un carácter fuertísimo. La otra Santa Teresita del Niño Jesús, luego ujú, las religiosas eran medio manchadas con ella, ¿no? O sea, y eran como situaciones tan humanas, ujú. justamente por estar viendo esta parte de lo que los demás hacen, que también caemos mucho en eso, en el juicio en los demás, Mm, y no nos sí. damos cuenta, pues, que todos somos humanos, ¿no? Y que Ujú, si tú, David, pues, la riegas, o sea, vas a regarla con el resto de la humanidad, ¿no? Así yo sea ujú, China o Noruega o lo que sea, ¿no? Este, siempre todo va a repercutir. Eso también lo dice el Papa Francisco, mucho que en paz descanse. O sea, lo que uno hace siempre repercute para bien o para mal en las claro. demás personas. Y al final, el camino a la santidad, esto que mencionabas de los santos, que son personas que a veces pensamos que son escogidas, pues no, no es que sean así, sino que ellos sabían esa responsabilidad que nosotros también tenemos que tener, ¿no? O sea, la Ujú, responsabilidad de decir, híjole, si yo no corrijo o trato de buscar, este, pues ser una mejor persona, pues va a repercutir en todo lo demás. Y siempre, siempre, siempre es así, pero yo considero y vuelvo a citar al Papa Francisco porque me parece una referencia de ujú, que él realmente mostró a los demás que tenemos esta parte humana, ¿no? Em, totalmente. Me acuerdo mucho que el de la experiencia esta de la china que lo quiso tocar y él como que le dio así un manotazo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues esta parte humana, el reconocer que todos somos humanos y que todos los santos, por más em, bonitos que se vean, porque así decía el Ujú, Papa Francisco, los santos de estampita de que están como así y con ujú. este, ay, se me fue el nombre del La angelito de Aurora. las luces, ajá, y así todos bonitos, pues no, no fue así, no siempre fue así. Tenían unas defectos de carácter como cualquier Exacto, persona. exacto. Yo me acuerdo que en una de las experiencias me recuerdo de San Felipe Neri, pues igual, o sea, tenía algunas debilidades y el demonio las sabía y él pues redacta, ¿no? Como el demonio le presenta a una mujer desnuda y uno podría Ujú, decir, ay, pero es que también entra esta parte de que las tentaciones pues a veces son ujú. cuando el demonio sabe que es por aquí, pues por ahí te va a atacar. Obviamente Totalmente. si tú
no tienes problemas con las drogas, pues a lo mejor con las drogas no, pero con el alcohol sí, o a lo mejor Claro. con el alcohol no, pero pues con ofender a los demás sí. Y entonces uno tiene que ir trabajando y buscando respetar también que, pues bueno, la otra persona sigue cayendo en esas mismas cosas y uno, pues orar, ¿no? O sea, orar y decir, bueno, Dios mío, yo no soy más o menos porque no tenga ese tipo de pecado que la otra persona sí tiene, ¿no? Sino al Ujú. contrario, juntos como humanidad, apoyarnos de manera directa o indirecta, depende de lo que Dios te pida, para salir adelante, para que todos lleguemos a la santidad. No se trata de, a veces siento que es como una competencia, ¿no? Yo soy más bueno que tú, yo hice Mm, en todo el año muchas obras de caridad, entregué juguetes, di a los mm, pobres dinero y pues yo nunca vi que tú hicieras nada. Entonces ya uno piensa que lleva como unos escaloncitos que pues que ujú. te van a llevar al cielo y solamente Dios sabe la intención del corazón, con qué Totalmente. intenciones una persona actúa. Pero creo que es importante mostrar el lado humano de los santos y creo que invito a toda la gente a que vea esta parte tan humana de los santos y que se ponga a leer la vida de los santos. Mm, No todo es, no, pues que San Judas Tadeo, el de las causas, difíciles, ¿no? Y Tan que difícil. Santa Rosa de Lima, pues para el matrimonio difícil. Pero San es Antonio, ponerlo de cabeza para. exacto, ¿no? En el caso, por ejemplo, no es Santa Rosa del no, sí es Santa Rosa de Lima. Ella vivió una vida de verdad que yo digo: "Dios mío, yo al marido que le tocó, yo lo hubiera botado, o sea, era un loco para mí", ¿no? O sea, lo reconozco. Sí, sí. Pero, pues, ella no, ella aceptó esta humanidad de su esposo, y como su esposo era alcohólico, le Wow. pegaba, unas cosas horribles, la hacía sentir muy mal, la humillaba, y ella respetó ese proceso, oró mucho, y bueno, ahí está la película, ¿no? Pero, pues, su santidad iba así, y la santidad del esposo también, y, pues, San tantos santos, los Sí. mismos discípulos. Sí, Eh, totalmente. pues No, no pues, o eran sea, así por su nombre. no, en los evangelios podemos ver todos esos arranques de sus personalidades, de su humanidad. Hablaban de más, se peleaban entre ellos. En una ocasión le dicen a Jesús de un pueblo, le dicen, Jesús, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo? Mira esta chulada de discípulos, o sea, queriendo calcinar a otras personas. O Ah, sí, sea, yo creo que sería entonces, eso. o sea, exacto. Y sabes algo tan increíble que es que la mayoría de los santos, o todos los santos, en ningún momento ellos se sentían santos en esos momentos. O sea, No, ellos solamente sabían una cosa, eh, eran dependientes de la gracia de Dios, de cada 100%. día buscar esa conversión, como tú dices, ¿no? Mm. Y creo que eso es algo que tenemos que es un peligro, voy a decirlo de esta manera, es un peligro eh, que nos podemos autoengañar y también que es un peligro cuando no tenemos claro por qué. Porque nos hace eso, señalar mucho a los demás, ¿no? O sea, Ujú. el pensar que solo por una experiencia que hayamos tenido donde quizás Dios transformó algo de nuestro carácter o un defecto o una situación muy visible y ya a partir de ahí ya parece que tenemos todo ganado y que pues nos sentimos como que moralmente superiores a los demás. Ujú. Es un peligro porque en este caminar, mientras más estamos conscientes de nuestra humanidad, más podemos ser, más podemos abrirnos a recibir la gracia de Dios, porque Ujú. la gracia de Dios es gratuita, pero, Ujú. pero puede ser bloqueada si no reconocemos que la necesitamos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, o sea, me asombra mucho el hermano Lorenzo, eh, Ujú. un santo que tiene un libro chiquitito, bien cortito, que se lee rapidísimo,
el libro se llama La búsqueda de la presencia de Dios o la práctica Ujú. de la presencia de Dios. Y él menciona tantas veces, ¿no? En su libro, o sea, cómo él se sentía el peor de los pecadores y cuando no estaba haciendo sus quehaceres en el tiempo, en la forma, él sentía o sea, sentía cómo le había fallado a Dios. Y quizás esto para Ujú. nosotros puede ser muy extremo decir, nah, hombre, o sea, pero es que esa era la realidad de él. En eso Sí. él estaba sintiendo la flaqueza de su debilidad, de su humanidad, de decir, Señor, yo te dije que lo iba a hacer y no lo hice. Entonces, no es al punto de que, si es pecado o no es pecado, a lo mejor es una debilidad, pero en esa debilidad, al reconocerla, tú Ujú. te das la oportunidad de recibir en esa área de tu vida la gracia de Dios. Sí, y sobre todo ahora que mencionas mucho, pues, como o estamos hablando como el enfocar en no juzgar a los demás, Mm, sí también busco a través de las enseñanzas el respetar mucho el proceso de los demás. En algún tiempo yo hice evangelización en redes sociales. ujú, Me fue bastante bien. Fui contratada por canales católicos, tenía vistas, visualizaciones, comentarios, gente que me empezó a seguir, y yo sentí una responsabilidad muy grande en no regarla en nada, ¿sabes? En decir: "Híjole, es que si salgo de repente con, pues, una playera", que yo no soy mucho de escotes, pero me llegaba a pensar, y si salgo así de repente con una playera, van a decir que no soy católica, y si subo una foto en traje de baño, pues van a decir que cómo yo voy a estar así, ¿no? Y entonces empezó, a atormentarme mucho esta parte humana y a sentirme como en una dualidad ujú, entre si soy o no soy católica. Y eso a mí me llevó mucho a una crisis muy fuerte, porque yo le decía: "Dios mío, tú sabes que, pues, yo te sigo, pero a mí también me gustan estas cosas". Puedes llamarlo, hoy en día puedo llamarlo debilidad, fragilidad. Yo me considero una persona altamente vanidosa que día tras día lucha porque esa vanidad, pues, se convierta más en amor propio y verme como hija de Dios, pero yo soy altamente vanidosa en todo, tanto en la fe católica como en mi persona, o sea, entonces, lo que yo decía: "Dios mío, tú sabes que a mí me gusta mucho el arreglo, tú sabes que a mí me gusta mucho bailar, tú sabes que a mí me gusta mucho, pues, no sé, la cámara", ¿no? Pero yo no sé la gente qué tan abierta esté para aceptarme como yo soy. Y yo tomé una decisión, dejé de dar, eh, mis programas por miedo al qué dirán. De repente yo me compraba stickers que ujú. me gustaba ponérmelos aquí o acá y así, ¿no? Sin ninguna intención, y había gente que decía: "Es que eso no es católico porque ponértelo aquí estás dando, a entender que, pues, tienes un tercer ojo". Y yo decía: "¿Qué tercer ojo? Pues yo me lo pongo porque me gusta", ¿no? Entonces, eso a mí me llevó a una crisis muy fuerte. Wow. Y lo que yo creo que dejé de hacer fue dejé de evangelizar y me fui a la parte más, pues, humana, ¿no? A la danza y todo esto. Pero yo creo que lo que Dios me ha mostrado en este tiempo, y lo que muchas veces dije, es que es lo que quiero decirles, que no tengamos miedo a mostrarnos como somos, que Dios nos va a ir diciendo cómo vamos a ir cambiando, ¿no? Pero yo, mucho de lo que le decía a Dios en la iglesia, le decía: "Es que yo no quiero ser esa Giva que en redes sociales que, pues, súper bien vestida y que así como modosita y que no, Mm, que Jesús, que la paz, la santidad y bla, bla, bla". Y que entonces vaya pasando David, y me vea, bailando, ¿no? En heels, que era lo que hacía, en ujú, tacones, y entonces ahí hay un corte entre lo que dices y lo que haces. Y yo le claro. decía a Dios: "Yo no quiero que me pase eso. Yo quiero que la gente sepa
quién soy yo abiertamente, porque me parecía más hipócrita mostrar a alguien que yo no era. Yo prefiero, y es algo que mucha gente afuera me ha dicho, tú eres lo que, o sea, como eres en la cámara. Lo que se ve, sí. Lo que se ve, o sea, yo prefiero que me digan, híjole, pues Givat, pues sí reza el rosario, pero pues también baila, ¿no? Y a lo mejor no me gusta lo que bailo, pero pues ya Dios la ayudará a saber cómo pues salir Claro. adelante y yo sigo mi camino, ¿no? Eso sería el ideal que dijera la gente, ¿no? Porque yo creo que es lo que se debe hacer, ¿no? Y yo digo, Dios mío, bueno, si a ti no te gusta que tome tal clase, si a ti no te gusta que haga tal cosa, pues tú írmelo mostrando, pero a veces el juicio es durísimo, durísimo, y eso es porque se nos olvida la parte humana, o sea, yo tengo amigos, cualquiera, ¿no? Homosexuales, lesbianas, he tenido amigas amistades, ¿no? Que se dedican a la vida nocturna, he tenido, un amigo que es un gran amigo que es sacerdote, he tenido gente cercana que tiene debilidades dentro del sacerdocio, dentro de como religiosas o así, ¿no? Y mucho de lo que, o sea, mucho, ellos como que se acercan mucho y yo me acerco mucho a ellos, pero es porque yo no rechazo o yo no digo, ay, no rechazo la parte humana y tú eres bien pecador y cómo es posible que pues no sé, seas sacerdote y tengas este defecto de carácter de que a lo mejor te gusta una Claro. mujer y es un escándalo impresionante entre católicos y Ujú. entre religiosos y a veces digo, yo no soy quien para juzgar. Lo único que me corresponde es tratar de entender a la persona y si no la puedo entender, a lo mejor no me gusta lo que hace, me pongo a orar, pero en el momento en el que uno ya entra a juicio, o sea, a mí en Facebook me dejó de seguir gente, me quitaron mis canales, todo por esta parte, ¿no? Pues de bailar. Tal vez no, yo elegía qué bailes sí, qué bailes no. Dios ha ido modificando mucho mi vida en ese aspecto, pero yo sí invito mucho a que se respete el proceso, que no se Claro. juzgue porque se fuma una cajetilla de cigarros al día y pues el pastor o el budista o el sacerdote o lo que sea, pues esté hablando de pues, de la salud, ¿no? Y, pues, porque todos somos humanos, ¿sabes? Y todos tenemos esas dificultades que día a día solamente Dios conoce y solamente uno, sincerándose con Dios, vas a cambiar. Pero yo Amén. no puedo agarrar y decirte a ti: "Oye, David, es que, ¿por qué haces esto y lo otro?". O sea, no puedo, me siento mal, están interviniendo de esa manera, porque yo también tengo esta parte humana, ¿no? Y también tengo pecados y siento que eso no se debe hacer. Hay mucha gente que no va con lo que yo pienso, porque hay gente que me ha escrito y me dice: "Tú estás mal porque, pues, como católicos, sobre todo los ortodoxos, tenemos que decirle al hermano y llamarle la atención en frente de 2 o 3 testigos para que vean". O sea, yo digo, Sí. pues, ¿por qué no? O sea, si yo no me meto en sus vidas y así, Claro. debería ser, ¿no? El orar, orar Ujú. y orar y orar. Y eso ha hecho, creo que las mayores conversiones que yo he tenido de gente cercana, una son gracias a Dios y 2 han sido porque yo no he juzgado, porque yo no le he Amén. dicho a esas personas: "Lo que haces está mal", sino que Ujú. yo lo que hago es tratar de decirle lo que hacen bien y ese bien hacia dónde va encaminado y qué es lo que busca Dios. Siempre Amén. trato de hacer que la gente entienda su misión en la vida, Amén. pero Amén. a mí no me toca hacer que la gente cambie sus defectos, sus debilidades o sus pecados. A mí me Claro. toca encaminar, pero siento Amén. que para ese camino es muy difícil a veces que se entienda como gente que sigue a Cristo. No sé si Sí. estés de acuerdo. No, totalmente, o sea, porque mira, también el hecho de que, esto,
Es esa parte, ¿no? Que humanamente a veces se nos hace escandalosa, pero es precisamente, volvemos a lo mismo, se nos olvida la humanidad y, y el que convence del pecado es el Espíritu Santo, el que nos convence de lo que estamos haciendo mal. Y en ese convencimiento Él viene a quitarnos una venda, y cuando se nos quita una venda es cuando conscientemente nosotros reconocemos que algo está mal, y es ahí entonces donde pedimos voluntariamente la gracia de Dios, y ahí es como recibimos la gracia de Dios y se produce un fruto de conversión. Porque de la otra manera, cuando es simplemente señalar y señalar y señalar, la persona, o sea, por mucho que tú le señales, no lo va a reconocer, porque es trabajo del Espíritu Santo. Ahora, o sea, por eso estoy completamente, o sea, estoy de acuerdo en eso que mencionas, ¿no? O sea, nuestro trabajo no es eso, es acompañarlos, apuntar, como dices, ¿no? La verdad, apuntarlos a Dios, lo correcto que están haciendo, y eso, y acompañar, y el Señor va a ir haciendo la obra, porque la sigue haciendo en nosotros también, ¿no? Uh-huh. Mientras decías eso, yo me acordé de un momento donde yo estaba, donde una persona llegó con un sacerdote y le dijo, mira que fulanito de tal, ¿cómo es posible que pues él está sirviendo y está haciendo esto y esto y esto? Entonces esta persona, el sacerdote, pues ya de años también de experiencia, y pues en esa experiencia de los años en el caminar, pues gracias, afortunadamente esta persona, este sacerdote, pues ha crecido en sabiduría y en gracia. Uh-huh. Y le dice, o sea, de lo más tranquilo, de lo más tranquilo, le dice, sí, ¿y qué pasa? ¿Tú quieres no, pues que porque lo dejan servir? Dice, ¿tú pretendes que los que sirvan no tengan ningún pecado, ningún defecto? No estaríamos sirviendo a nadie. No. Nadie estaríamos sirviendo. Entonces, esa es una verdad, ¿no? Una verdad que nos debe de animar a cuando nosotros mismos nos sentimos, porque sabemos que Dios no nos rechaza ni nos aleja, pero que nosotros mismos nos sentimos como que descalificados. O sea, eso nos tiene que animar de decir, ¿sabes qué? O sea, Dios no te está descalificando por estos defectos. Y por otro lado, pues también llevarnos al camino de la compasión, ¿no? Y de la gracia, brindarnos gracia mutuamente. Sí, misericordia. Misericordia. Si tuvieras la oportunidad de sentarte a tomar un café con Santa Teresa, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿De qué hablarías con ella? Mira, aquí está Santa Teresa de Calcuta. Pues primero, creo que le daría las gracias por escucharme, por responder mis cartas, por interceder por la muerte de mi papá. Mi papá murió cuando Santa Teresa de Calcuta el mismo día que Santa Teresa de Calcuta la canonizaron. Wow. Y yo creo que le diría que es difícil la caridad, que la caridad la entiendo ya ahora no desde un punto de hacer un acto caritativo de vez en cuando, sino que entiendo la caridad como algo que pesa, como que algo que humanamente pesa, cansa, harta, fastidia, y que yo siento que lo único que hace que uno siga adelante es el amor de Dios, porque de otra manera es una cosa humanamente pues que no se podría llevar a cabo, ¿no? Creo que le diría todo eso, y sobre todo que pues que interceda por mí, por lo que siempre le digo, híjole, intercede por mí porque yo soy súper necia, ¿no? Y a veces soy como Jonás o como el hijo pródigo, y yo no quiero hacer las cosas. Y es como Dios, como que siempre en mi vida es, no quieres, pues más caridad y más caridad y más caridad.
Y yo digo, es que la caridad cansa, de verdad, David. La caridad es muy pesada. Sí. Y creo que le diría eso a la Madre Teresa de Calcuta. O sea, las gracias que me ayude, que interceda por mí para hacer la voluntad de Dios y que me ayude a dejar de verme a mí misma, sino que todos los días trabaje por ver las necesidades de los demás. Wow, wow. Sí, buenísimo. Qué buena conversación tendrían. Porque sí, como tú dices, ¿no? O sea, la caridad cansa, la caridad pesa, ¿no? Y es el amor de Dios que sostiene. Porque, Sí. porque sí, obviamente, ¿no? La misión, la gran misión que tuvo, ¿verdad? Lo que hizo. O sea, si sacamos la parte humana, o sea, eh, eh, mm, no podemos sacar esa parte humana, más bien, ¿no? O sea, imaginarnos, claro, momentos en los que quizás quería tirar la toalla. O sea, Seguramente. momentos seguramente en los que quizás estaba preocupada por cómo iba a conseguir fondos para sostener los programas, los orfanatos. A veces su cuerpo quizás que estaba débil y sabes, o sea, le pesaba. Pero a pesar de todo eso, pues el amor de Dios fue que eso, ¿no? Que la sostuvo y pues obviamente su historia es una inspiración completa para eso, ¿no? Para hacer la Sí. voluntad de Dios. Sí, yo siempre la recomiendo ante cualquier, o sea, gente que dice, pues me quiero suicidar, léete Teresa de Calcuta y sirve. A veces el suicidio es eso, ¿no? El, el no saber cómo servir a los demás. Eso es, ¿no? Y te sientes mal, pues trato de aplicar eso, o sea, cuando me siento así que me da algún lapso depresivo o algo así, es porque yo recuerdo y Teresa me recuerda, no está sirviendo, porque cuando Wow. uno empiece a verse a sí mismo y a decir, es que esto, es que lo otro, ya sea para, ¿cómo se le llama esta palabra? Pues como, ay, esa manera de estarte viendo con lástima todo el tiempo, ¿no? De que, Conmiseración ay, para... conmiseración. Entonces, pues es porque no está sirviendo, porque la gente o sea, hay mucha gente que necesita ayuda como para estarse viendo a uno mismo, ¿no? Y Wow. siempre es importante recordar, o sea, como dicen los TikTok, una lloradita y pues a seguir adelante. Está bien sentirse que no vales nada y bueno, pues sí, ya sentí eso y te lo entrego, Dios mío, pero pues a seguir adelante. Creo que es mucho de lo que ella nos enseña a salir Wow. adelante. Sí, totalmente, totalmente. Oye, mira, para ir, aquí tengo unas que después igual nos podemos, si tienes chance, aventar otra plática, pero nada más para no dejar pasar. Tú estás casada con Marco, que él es maestro de filosofía, ¿no? Ujú. Marco, voy a decir que lo conocimos porque lo conocimos ahí, ¿no? Casi juntos ahí, entrando yo a tus clases en la prepa, ¿te acuerdas? De filosofía, sí. De Ujú. filosofía, sí, qué locura. Entonces, bueno, sin duda me imagino que de cierta manera te has introducido a este mundo de la filosofía, ¿no? Sí. Entonces, si eres filósofo católico, ¿qué dirías que es lo más interesante del mundo de la filosofía a través del lente del cristianismo, del catolicismo? Bueno, yo creo que la filosofía es obligada en el catolicismo porque la filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y Santa Edith Stein, que era filósofa, una filósofa judía, doctora de la iglesia, decía que quien busca la verdad, con la verdad se encuentra. Wow, Entonces, pienso que la filosofía llevada bien, porque hay que saber cómo, claro. si no te puede enloquecer, es un Ujú. camino seguro
para encontrar a Dios, pero sí tienes Totalmente. que estar bien para leer filosofía. En mi caso, yo necesito siempre, pues, mi compañero, ¿no? Marco, Ujú. decirle: "Oye, mira, yo quiero leer esto", y él me ayuda a saber si lo puedo hacer o no. No tanto Claro. porque me lo prohíba, sino porque hay cosas que te pueden dañar el alma, y Ujú. hay autores de verdad que pueden, pues, la manera de pensar es peligrosa para el ser humano, ¿sí? Y Claro. luego tiende a tocar con lo demoníaco. Entonces, Mm. creo que la filosofía bien llevada, acompañada por alguien que sabe, es un camino seguro para encontrar a Cristo. Ahora, también está gente que, pues, estudia filosofía por aparte, Mm. y en esa búsqueda de la verdad, yo confío mucho en lo que decía Santa Stein, ¿no? Con la verdad se encuentra y al final, pues, la verdad, ¿quién es? Pues es Dios. Sí. Fíjate que esta frase me encanta y resuena mucho en un libro que escribió un musulmán que el libro es Buscando a Alá, encontré a Jesús. Entonces, esta idea está súper buena, súper profunda, porque creo, o sea, cuando honestamente tú dices, yo quiero conocer la verdad, ¿no? O sea, estoy intrigado y sea Ujú. cual sea el camino, al final de cuentas, o sea, es cierto, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces él se va a revelar cuando está en esta búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, no, qué buenísimo, buenísimo. Tengo muchas ganas de tener una conversación con Marco de filosofía. Sí, Tengo varias, sí, sí, varias, sí. varias ideas que quisiera masticar. Yo apenas 2 años, ni siquiera puedo decir que introduciéndome en la filosofía, solamente puedo decir que 2 años ah, abrazando la idea de que la filosofía es un buen camino, como tú lo dices, ¿no? Pues obviamente con guía y todo, que puede enriquecer tu manera de ver a Dios, ¿verdad? Sí, Em, sí hay que tener un compañero. En algún punto yo no quise hacer caso y me puse a leer estoicismo sí. Ujú. y terminé Sí. desinteresada por todo. Ujú. Entonces, hay gente que dice: "No, el estoicismo es muy cool". Realmente no, es Ujú. muy anticristiano, Sí. o sea, siempre es importante saber que alguien te ayude Claro. a saber, ¿no? Y creo entender más o menos que cuando uno sabe la verdad y empezar a leer autores, entonces tú vas, pues, puedes abrirle a lo mejor, un libro, Ujú. pues, a autores que no son tan católicos, ¿no? Yo Claro. la verdad es que no lo hago porque me considero una persona débil Mm. y pues, no lo hago así tanto, ¿no? Pero hay gente que dice: "Bueno, pues, ya estoy lista para leer tal autor o para ver la propuesta de X Mm. persona", o así, ¿no? No, pero tienes Pero razón, porque es como entrar en aguas pantanosas, ¿no? sí, o sea, hay gente que dice: "Ay, lee lo que sea, pero lee". Y Mm. Marco muchas veces dice: "No, o sea, no es leer por leer, Totalmente. porque a veces te puede dañar, es saber Mm. qué leer". O sea, es como Ujú. si te dijeran: "Ay, come lo que sea, pero cómelo". O sea, nadie va y va a comer, y Claro, pon ese ejemplo, va a comer un plato de excremento, pues, por saber qué es, ¿verdad? claro. Em, Tienes que aprender a saber qué puedes leer, personal. Ujú. Sí, no todo es de porque David ya leyó, pues, tal Claro. libro, pues, yo también. Yo no sé si Dios me pide leer en ese momento ese libro, si estoy lista, si puedo, si tiene algún sentido que yo lea ese libro. Claro. Siempre Dios como que nos va diciendo: "No, pues, lee tal autor, o esto sí, Ujú. o esto no", pero todo sí parte mucho de la oración también, ¿no? Saber Totalmente. qué es lo que Dios quiere para ti. Amén, amén, amén. No, buenísimo, buenísimo. Em, para ir aterrizando, entonces, ¿qué parte consideras que Dios sigue trabajando? ¿Qué área de tu vida sigue Dios trabajando en ti?
La prudencia. La prudencia. Ujú. Ok, La prudencia, la ira, en realidad todo, pero yo creo que más esas 2. ok, ok, muy bien. ¿Y qué crees que necesita más la iglesia hoy? Creo que como iglesia, hablando institucionalmente, Ujú, sí. ya se está encargando el papa, ¿no? Pero, este, pero, por ejemplo, ya hay un cambio, Mm, se ha dado un cambio muy grande en cuestión de, pues, ser más ecuménicos, que es lo que mm, decía mucho el Papa Francisco, de tener esta apertura a otras maneras de vida, y de otras culturas de cómo se encuentran con Dios. mm. Ya hay una apertura, Muchas pero expresiones si de me fe. Ujú, exacto, pero si me preguntas, eh, pues, ¿qué creo yo de mm, manera como feligreses, a nivel de ujú. feligreses? Sí creo que el no juzgar. Ok, Eso ok. es, todavía hoy en día en las parroquias se nota mucho esa fuerza de juzgar, ¿no? A lo mejor entre Mm, grupos parroquiales o entre sí, comunidades de, pues, los, querigmáticos son mejores, que los misioneros mejor que los caballeros de Colón, y que las sí, damas isabelinas más decentes que las chicas de no sé qué, o sea, y empieza ahí una, competencia sí, innecesaria, todo por el juicio. Entonces, a nivel así como de feligreses, considero tener, esa apertura a respetar los procesos de los demás y no claro. tratar de querer acelerar, porque Dios mismo no nos está acelerando, sino que confiemos más en que Dios se encuentra a cada uno a su tiempo y que lo que nos Mm, resta a amén, nosotros es orar. Nada amén. más y ayudar en lo que se pueda, ¿no? O sea, no significa que Totalmente. no digas nada, significa que Dios te dice en qué momento sí y en qué momento no. Con prudencia. Ujú. Sí. Ok, ahora para terminar, entonces con una palabra, o no, más bien, te voy a dar una palabra y tú me das lo que quieras decir, sea una Va. palabra o una frase. Marco, El amor de mi vida, tu familia, mi paz, Santa Teresa, mi mejor amiga, el Papa, la figura del Papa, una guía segura, la iglesia, la casa, mi hogar, México, el lugar más hermoso del mundo. Dios, Dios, todo, tu fe, incomprendida, la amistad, lealtad, el baile, una manera de expresar alegría, ok, la filosofía un camino, y tu vocación. la pobreza. Wow. Y por último, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje que se pudiera ver en el cielo, en Ujú. cualquier parte del mundo, ¿cuál sería ese mensaje? Pondría el juicio le pertenece a Dios. Tómala. Eso está muy directo, ¿no? Pero sí pondría eso. Sí, sí. Y casi, casi le podrías para. No, no, es cierto. Ajá. Para tal señora, la que me escribió en el Facebook, ay, así. El juicio. Todos juzgamos, pero, o sea, hay Todos, que todos. Sí, trabajar por no hacerlo. sí, Yo sí. trabajo un montón y mejor Sí, me callo, o a veces digo lo que dicen los doble A, ¿no? se oye Veo por ahí. pasando algo ahí que
que digo, ay Dios, y después recuerdo y digo, bueno, a mí qué me importa, qué me importa, o sea, Sí. y pues ayudar, Marco luego me ayuda mucho porque luego digo, pues ¿por qué haces? Y Marco voltea y bueno, ¿qué te importa? Y digo, sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué me importa? Y así ayudarnos unos con otros, Sí, 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 poder eso sí es meterlo. buenísimo. Claro. Sí, Mm, sí. No, pues muchísimas gracias, hermana, por esta oportunidad de poder hacer esta conversación. Gracias a ti por invitarme, salió mucho mejor de lo que se Sí, pensaba. toma 3, toma 4. Toma 5, toma 6. Sí, no, muchas gracias. Espero que podamos compartir más y sobre todo que el canal siga creciendo porque va muy bien, muy, muy bien. Muchísimas gracias, hermana. No, sí, la verdad, le agradezco mucho y nada más para terminar, estoy muy, sí, me dio mucho gusto platicar contigo porque, pues, a ver, o sea, 15 años de amistad, después de tanto tiempo, pues sí, la verdad que súper contento y quiero ver si podemos tener esta conversación con Marco para, Sí, claro. para después dejarla ahí. Y además son 15 años de amistad y ambos hemos pasado muchas cosas y creo que de las cosas que más admiro es que no me has juzgado, sino que al contrario siempre me has escuchado y siempre me has recordado que puedo salir adelante, ¿no? A pesar de todo, puedo salir adelante y que no me rinda y que Dios me ama. O sea, todas esas cosas que me has dicho a mí me han servido, ¿no? Tu mismo vivencia, todo lo que eres tú a mí me ha servido como ejemplo para hacer las cosas bien y sobre todo seguir a Cristo y no desanimarme. Te admiro Amén. y te quiero. No, gracias, hermana. No, yo también te admiro y te quiero mucho también. Y no, pues sí, ha sido así, una amistad súper padre porque sí, también puedo decir lo mismo, no, nunca me has juzgado y pues ahí en esos resbalones, pues ahí nos hemos echado siempre la mano y sabes que las oraciones sobre todo. Así que, Siempre. no, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a Entonces, ti, pues, adiós a todos. gracias y nos vemos en el próximo episodio con otro invitado más. Así que gracias y nos vemos. Bye.